personas que han participado en esta discusión es que cuando llegue el decreto, en las instituciones educativas yo voy a tener una gente diciendo, vamos a hacer el sistema. Ya está aprendido. Ya está, o sea, por lo menos ya está discutido y ellos saben cuáles son todos los elementos porque son los elementos que en 2 años se vienen discutiendo en todo el sistema. Entonces, una vez se hace eso, se publica y se le entrega a todo el mundo. Y adicionalmente, en las escalas se hace una equivalencia con una escala nacional. Por eso dijéramos que ahí va a haber posibilidades. Yo tengo que, exactamente no me acuerdo cómo es, pero es no aprobado, aprobado, bueno y excelente. Creo que es más o menos así. Sí. Eso es lo que dice. Usted me hace la equivalencia, porque cuando vaya a pasar de un colegio a otro, yo sí quiero decirle a este colegio, el colegio X consideró que este niño era excelente, o el colegio X consideró que este niño no había aprobado, o el colegio X consideró que este niño es bueno. Entonces, un poco, todos homologados. Eso sí está claramente establecido y eso es lo que tenemos que poner en marcha. Entonces es una cosa que es como un proceso y una discusión generalizada que va a hacer mucha conciencia en los colegios sobre la forma de evaluación. Vamos a hacer una pausa en la consulta y ya continuamos analizando el nuevo decreto de evaluación escolar con la señora ministra de Educación y con el experto Bernardo Recamán. ¿Está el país o solo Bogotá? Continuamos en la consulta analizando el tema de el nuevo sistema de evaluación escolar con la ministra de Educación, Cecilia María Vélez, y con Bernardo Recamán. Bernardo, tome la palabra. Yo no lo llamaría el nuevo sistema de evaluación escolar, yo lo llamaría el no sistema de evaluación escolar. No hay, nos quedamos sin sistema de evaluación escolar. Pero la ministra le acaba de responder que tiene todo un proceso ahora atrás. Pues, ministra, ¿cuántos colegios hay en Colombia? 10.000, no sé cuántos. Cada colegio tiene que decidir qué hacer. Van a decidir 10.000 cosas distintas en un solo país, 10.000 formas distintas de evaluar. Cada uno se va a inventar una cosa distinta. ¿Pero qué tiene de malo? Esto es un solo país y algo tiene que ser uniforme. Alguien tiene que liderar, alguien tiene que proponer. No se puede dejar eso. Pero porque el no, ¿qué quiere decir? Ya no lo de contenido, porque parece más lógico que en cada región, en cada sitio, en cada nivel, un colegio como el suyo, el San Carlos, frente a una escuela popular, tenga distintos sistemas de evaluar a la gente. Parece no lógico. solo, mire, ¿qué tal que la temperatura en todos los hospitales se la midieran uno con un termómetro con una escala diferente? No es ciencia el caso de la pedagogía. Eso no sirve, no sirve. Si en cada hospital, si usted, ministra, le dice, fuera ministra de Salud, y les dice a los hospitales, mira, adelante ustedes hagan lo que quieran, midan la atención como se les ocurra. Eso no funciona. El ministerio tiene la obligación de liderar, tiene la obligación de dar pautas, tiene que... ¿Qué tal que en los hospitales no haya un comité que decida si a un paciente lo operan, sino que es la decisión de un fulanito? Tiene que haber un consenso. Las juntas directivas no tienen eso, porque la junta directiva, primero, no se reúne, segundo, no conoce a los estudiantes. ¿Quién es el que conoce a los estudiantes? Los 5, 6, 7 profesores que estuvieron cercanos de él. Pero si nosotros desmontamos eso, pues no queda nada. Ahora, no todos los colegios tienen los recursos de ponerse a pensar en un sistema de evaluación. No tienen el tiempo. Ministra, usted sabe el trabajo que tienen los docentes, los rectores. No tienen el tiempo de pensar esas cosas. Bernardo, pero ahí sí yo te voy a decir que nosotros hemos recuperado unas cosas que en tu época no tenían los colegios públicos, porque los colegios privados obviamente piensan mucho estas cosas. Los colegios públicos, es decir, se había hecho la costumbre de que 4 semanas de los profesores que eran las del receso escolar, que se debían programar, no se programaban. Eso se lo fueron ganando, no sé
a título de que los maestros. Entonces cuando yo les preguntaba, entonces ustedes tienen 11 semanas de vacaciones, y me decían, no, tenemos 7 semanas de vacaciones. Entonces les decía, ¿y las otras 4? Ah, esas son de receso escolar. Entonces esas semanas tenemos ya un mes en donde los profesores pueden trabajar todas estas cosas. O sea, ya hemos recuperado mucho eso. El liderazgo, que es el No, principal. el espacio, el tiempo. Sí, el tiempo. pero me voy al liderazgo que Bernardo Recamán dice, ¿dónde está el liderazgo del ministerio para dirigir la forma? No, por eso. De es decir, evaluar? yo pienso que el liderazgo se lo tiene que ganar uno en la discusión con los maestros. Y nosotros obviamente vamos a hacer mucha capacitación, porque es que el liderazgo no se ejerce con un decreto. De hecho, el decreto muy bueno se echó y nadie se lo leyó. Entonces, en el fondo, el problema no es de decretos, el problema es realmente de llegar con posiciones y trabajar. Entonces, hay varias cosas que yo siento. Primero, el problema del termómetro. El termómetro no lo puede aplicar cada colegio porque inclusive aunque sea, mejor dicho, es que, como tú decías, no es ciencia exacta. Entonces, cuando yo les doy los mismos esquemas de evaluación, no era la misma evaluación la que hacía el San Carlos, a la que hacía el, no sé, cualquier otro, pues, o sea, el San Carlos estamos hablando aquí, o el es porque Emilio es el Cifuentes de, en Ibagué. el en fin, o el María Auxiliadora, o cualquiera, o sea, era completamente distinto porque obviamente la evaluación de los muchachos es una cosa muy individual, inclusive aunque usted desde el ministerio dijera haga primero, segundo y tercero y cuarto, ¿cierto? Siempre era distinto. Es más, la mejor prueba es esa. Los muchachos no entran a la universidad porque saquen buenas notas en los colegios. Lo que espera la universidad es un examen como el que hace la Nacional o el ICFES. Entonces, por eso nosotros la temperatura la medimos con el ICFES. No la dejamos en manos de los colegios, porque sentimos que por más que nosotros regulemos, esa temperatura no la puede medir el colegio, la debe medir el ICFES. Es decir, sí hay un liderazgo, pero ese liderazgo está en las manos de los colegios. El de los colegios, espera ahora, que en la prueba final, ICFES o Universidad Nacional, esté esa evaluación que está exigiendo Bernardo. Sí, pero hay un problema. Esa decisión de si las universidades reciben estudiante o no, la mayoría de las universidades la toman con el solo examen del ICFES. Muchas agregan una entrevista a algunas y en algunos casos el colegio de donde provienen les dice algo. Eso está bien y así debe ser. Por eso esos exámenes deben ser obligatorios. Lo que pasa es que la evaluación institucional interna de los colegios es una evaluación sobre la cual se toman decisiones sobre el niño. Se toman decisiones que afectan toda su vida. Ya no estamos hablando del sistema. Es que yo paso a tomar una decisión sobre fulanito. Pepe Contreras, voy a decidir si usted sigue o no. Eso tiene que ser una decisión que toma la institución y le obliga al Estado a vigilarlo. Usted no puede soltarlo, ministra. Si no cerremos un ministerio, usted vaya a hacer una embajada. Porque tiene que haber ministerio que regule y ordene. Mire, ministra, uno de sus artículos aquí dice, orientar es uno de los deberes del ministerio, pero este decreto lo que hace es desorientar. Hagan lo que se les da la gana. No, a ver, eso es, mire, nosotros hemos hablado mucho de la creatividad, de la necesidad de que cambiemos los colegios, de que los maestros piensen, de que los maestros propongan, de que realmente este país se vuelva un país creativo con propuestas distintas, que haya diversidad, que haya pluralidad, etc. Pero les decimos exactamente a los maestros qué es lo que tienen que hacer. Yo tengo una anécdota que, si me permites, la cuento, y es que estábamos hablando con un colegio que cambió mucho su metodología hacia una metodología que trabaja mucho con los muchachos, con procesos individuales. Casi que el muchacho tiene el currículum, lo va armando, y ellos, es una experiencia muy interesante en un colegio por aquí en Cundinamarca. Pero los cambió mucho y fue muy difícil para ellos hacer ese cambio. Entonces eran unos maestros relativamente jóvenes, y yo les dije, pero ¿por qué les dio tanta dificultad dar ese cambio? Si ustedes han hablado de constructivismo, si el país viene hablando de constructivismo hace 60 años, y lo que ustedes están haciendo es prácticamente constructivismo. Y me dijeron una cosa que a mí me iluminó la mente, me dijo, sí, a nosotros toda la vida nos han hablado de constructivismo. Se ha parado al frente un profesor y nos ha dicho que es que tenemos que hacer con el constructivismo, que al muchacho hay que hacerle tal cosa y tal otra y tal otra. Cuando nosotros nos enfrentamos a la clase, en donde nos han dicho todo lo que tenemos que hacer, hacemos exactamente lo que hizo ese maestro. No lo que nos dijo, lo que hizo. Nos paramos al frente de la clase a decirle, haga esto, haga esto, haga esto.